Muchas gracias, Floren. Empiezo. Mi objetivo básicamente es no aburriros. Si no pilláis algo, pensad que yo tampoco pillo algunas de las cosas. Será una conferencia bastante dura, digamos, de digestión complicada, pero bueno, vamos allá, que vamos un poco tarde. Básicamente esta ponencia os introduciré al trabajo de investigación que he preparado para la escuela, para ESDesign, y que en breve se publicará. Estará disponible a través de la web de la escuela. Es un trabajo que explora, como comentaba Floren, distintos conceptos fundamentales para el ejercicio de la profesión de diseño, ¿vale? Y analizados desde la perspectiva del ámbito de la filosofía. Antes de empezar, quería recordar a dos personas que han fallecido este año, uno de los cuales es el filósofo Bruno Latour. No sé si lo conoceréis. En el caso que no lo conozcáis, lo vais a ir descubriendo ampliamente referenciado en este trabajo. Y la otra persona es Octavi Rofas, que es antropólogo, quien me introdujo al mundo de la filosofía y que me ayudó en la elaboración de este trabajo que hoy os presento. Como introducción, explicaros el mito de Prometeo. No sé si conocéis, cuenta la mitología griega que cuando el destino creó a los mortales, los dioses encargaron a dos titanes, a Prometeo y a Epimeteo, que definieran sus atributos. Ante aquel encargo, Epimeteo decidió otorgar cualidades a cada uno de los seres con el objetivo de que pudieran valerse por sí mismos. Así, aquel que tendría fuerza carecería de velocidad y los más débiles o bien serían veloces o bien podrían volar. Cuando llegó los humanos, Epimeteo ya había otorgado todas las cualidades, las facultades posibles al resto de animales y quedamos así, ¿no? Desnudos, desprovistos de abrigo, de urpas, de cuernos, sin poder volar, sin ser extremadamente fuertes ni veloces. Fue entonces que su hermano, Prometeo, decidió enmendar aquel error robando los saberes del arte a la diosa Atenea y del fuego al dios Hefesto para dárnoslos a los humanos, y con ello nos dio la facultad de poder crear. Pero a pesar de estas atribuciones consideradas divinas, motivo por el cual los dioses castigarán a Prometeo, los humanos seguíamos malviviendo en un entorno hostil. Nos faltaba la organización social. Es entonces que Zeus decide otorgarnos las cualidades de la política en relación con la justicia y la ética, en este caso provenientes del dios Hermes. Si bien las cualidades de las artes y del fuego se habían transferido de forma desigual, facultando solo a algunas personas, con estas nuevas atribuciones se facultaría equitativamente a todos los seres humanos por igual. Con ello no solo teníamos la capacidad de crear, sino también la dimensión ética que nos permite discernir entre el bien y el mal. Durante la conferencia, un Prometeo cauteloso, algunos pasos hacia una filosofía de diseño, el filósofo Bruno Latour recupera este mito, el mito de Prometeo, y presenta el diseño como una acción post-prometiana, que no implica un cambio abrupto sobre la definición de los atributos de aquello existente, sino que se fundamenta en la posibilidad de mejora. El diseño no implica nunca empezar de cero. Cuando diseñamos, en realidad lo que hacemos es siempre rediseñar. Latour introduce algunas bondades del diseño que culminan en su dimensión ética, la que es capaz de distinguir entre el buen y el mal diseño. El texto que preparé para la escuela y que hoy os presento explora el mundo de los objetos en relación con la filosofía. El punto de partida del trabajo se fundamenta en la distinción entre el objeto diseñado y el objeto artístico. En 1992, la Fundación Beyeler encargó al estudio de arquitectura de Renzo Piano la nueva sede para su colección de arte. Entre el pliego de condiciones, un breve texto de un poema de Baudelaire. El pliego de condiciones era simple. En palabras de Baudelaire, orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. En sus memorias, Ernst Beyeler explica que el primer proyecto no le gustó, que él quería que hubiera movimiento, mientras que Renzo quería que todas las piedras fueran iguales. Orden y belleza, lujo,
calma y voluptuosidad, cualidades vinculadas a las emociones que nos ayudan a interpretar el mundo más que a definir racionalmente los objetos materiales y que debían servir, sin embargo, como punto de encuentro entre el arquitecto y el promotor. En el libro Maneras de hacer el mundo, Nelson Goodman sostiene que la única forma en la que podemos acceder al conocimiento del mundo es fabricando versiones de él. Para Goodman, el aprendizaje del mundo no es una experiencia inmediata, sino un proceso constructivo en el que los humanos participamos de forma activa a través de la ciencia y del arte. Aquellos atributos, ¿no?, provenientes de la diosa Atenea y del dios Hefesto, con los que nos facultó Prometeo. Con esta primera premisa podríamos definir el arte como un punto de encuentro que nos ayuda a comprender el mundo. Sin embargo, para acceder a él, habrá que encontrar una puerta de entrada en la materialización de la obra y en relación con nuestro conocimiento previo del mundo. Y esta puerta ni hemos convenido definirla ni necesariamente la encontraremos fácilmente. Por lo tanto, la materialización de la obra de arte bien puede convertirse en posibilitadora de conocimiento o bien en una barrera que lo impida. El diseño, por su parte, nos permite relacionarnos con el mundo, articulando objetos accesibles, desprovistos, ¿no?, de atributos tales como el abrigo, unas buenas urpas, unos cuernos. Prometeo nos capacitó con la capacidad de poder crear, de poder diseñar objetos que nos sirven y nos ayudan a entender cómo funciona el mundo, objetos que explican nuestra relación con el entorno y las convenciones que los humanos hemos establecido para relacionarnos con él. Los límites entre el objeto diseñado y el objeto artístico no son siempre evidentes. Ambos se concretan individualmente de formas muy diversas. Pero mientras los objetos diseñados nos permiten categorizarlos, construyendo mentalmente una referencia genérica que resulta posible, desdibujando algunas de sus cualidades para poder potenciar otras que consideramos más relevantes, el objeto artístico existe y tiene sentido únicamente desde su individualidad, desde la materialización que hace posible su existencia única e irrepetible. A partir de diversos textos filosóficos que reflexionan sobre el mundo a partir de objetos materiales, este trabajo tiene por objetivo reivindicar los objetos como herramientas de conocimiento y la filosofía como aquella disciplina imprescindible para el correcto ejercicio de nuestra profesión. Ofrecimiento. En 1979, James Gibson introduce la teoría de los ofrecimientos, que describe como posibilidades de acción latentes en el entorno, objetivamente medibles, independientes de que el individuo los reconozca como acciones posibles. Gibson confronta la idea de que los objetos se definen por sus cualidades, sugiriendo que lo que percibimos de ellos está relacionado con lo que nos ofrecen. Para Gibson y para la psicología cognitiva, los objetos no se fundamentan por sus cualidades, sino que su significado se observa antes de que su sustancia, su superficie, su color, su forma se vean como tales. Considera además que no es necesario ni posible distinguir todas las características de un objeto. Un ofrecimiento es una combinación invariable de variables que debería hacernos suponer que es más fácil percibir una unidad invariable que percibir todas las variables por separado. Más adelante, Donald Norman se apropiará del concepto para definir las relaciones que establecemos con los objetos y cómo interaccionamos con ellos a partir de lo que percibimos. Norman define como ofrecimientos aquellos elementos que nos sugieren cómo interactuar con un objeto. El cerebro humano está exquisitamente adaptado para interpretar el mundo. Solo hace falta que reciba una mínima pista y se lanza, aportando explicaciones, racionalizaciones y entendimiento. Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y de comprender, contienen pistas visibles sobre su funcionamiento.
podríamos considerar que un buen diseño es aquel que está dotado de ofrecimientos que nos informan, por ejemplo, de cómo utilizar una taza a través de su asa, o cuando interactuamos con una puerta para abrirla, saber si debemos empujarla o estirarla. El conocimiento de estos ofrecimientos nos permite construir un modelo mental que nos posibilitará utilizar productos similares siempre y cuando volvamos a reconocer estos ofrecimientos. William Gaber sugiere distinguir entre 3 tipos de ofrecimientos: los ofrecimientos perceptibles, los ofrecimientos ocultos y los falsos ofrecimientos. Los ofrecimientos perceptibles son aquellos ofrecimientos que contienen la información necesaria disponible para que el usuario los perciba y pueda interpretarlos. Los falsos ofrecimientos son aquellos ofrecimientos aparentes que no tienen ninguna función real, que el usuario percibe como posibilidad de acción inexistente y que puede conducir a interactuar equivocadamente con un objeto. Los ofrecimientos ocultos contienen posibilidades de acción que no son percibidos fácilmente por parte del usuario y que requieren de unos condicionantes concretos para que sean perceptibles, ya sea mediante el aprendizaje o bien por un ofrecimiento marginal que pueda darse en algún momento concreto. Podríamos utilizar, por ejemplo, el suelo de esta sala como asiento cuando, a falta de sillas, que no es el caso, identificáramos el suelo como un ofrecimiento para poder sentarnos en él, aunque normalmente este ofrecimiento no se muestra explícitamente. En la portada del libro The Design of Everyday Things podemos observar una cafetera un tanto extraña, que es esta que veis proyectada, que es una versión de una ilustración de la cafetera para masoquistas que ideó el ilustrador Jacques Carelman. La cafetera para masoquistas dispone de todos los elementos del arquetipo convencional, pero al observar detenidamente su asa, ¿no?, descubrimos el conflicto, ¿no?, al quedar esta situada en la misma cara donde hay también la boquilla, algo que nos imposibilitaría utilizar la cafetera sin quemarnos cuando saliera el líquido de dentro. Utilidad. Al relacionarnos con el mundo encontramos cosas que aprendemos, que captamos mentalmente, que simplemente conocemos, cosas con las que nos relacionamos y a las que damos carácter de valor. A partir de esta relación con las cosas adquirimos la noción del mundo. Pero estas cosas, para Heidegger, no se nos presentan como sustancia, sino como útiles. Las cosas materiales con las que nos relacionamos están para servirnos. El ser de lo útil, su sentido, solo se muestra en aquello para lo que le es más adecuado. De esta manera descubriremos el martillo en el hecho de dar golpes con él. La existencia del martillo no se debe a la cosa, sino al útil que nos sirve para algo. Cuando más utilizamos el martillo, más se nos muestra tal y como es, a la manera de ser de lo útil, en el que éste se hace patente desde sí mismo. Heidegger lo define como estar en la mano. Si quisiéramos aprender las propiedades del martillo, solo deberíamos modificar la forma en que nos relacionamos con él, absteniéndonos de utilizarlo. El conocimiento teórico que se produce en la observación desinteresada del martillo se dará únicamente cuando la herramienta falle, cuando el martillo nos deje de servir, cuando, por ejemplo, se rompa. Las cosas tienen sentido en tanto que forman parte de una trama significativa. Heidegger entiende los útiles como un sistema de relaciones que remiten siempre a otros útiles. La totalidad de estos útiles da sentido a cada una de las cosas. Los útiles nunca se muestran de forma aislada, sino constituyendo un sistema dentro de otros útiles. Los martillazos solo tienen sentido dentro de un sistema donde, además del martillo, encontramos los clavos y la madera y una sierra o una lima. Y todo ello para una finalidad concreta, pragmática, como por ejemplo construir una silla, que a su vez nos servirá para poder descansar.
Un sistema de relaciones en el que Heidegger incluye las materias primas, a partir de las cuales la propia naturaleza se nos presenta de forma pragmática y en virtud de la cual, del bosque, podremos extraer la madera que nos servirá para fabricar la silla a partir del martillo. Heidegger distingue entre los objetos que se nos presentan encerrados en el mundo o sin mundo y aquellos objetos resultantes de la actividad conformadora del ser humano en su capacidad de producir cosas útiles, tales como el martillo. En Ser y Tiempo, Heidegger esboza tímidamente la posibilidad de rotura del pragmatismo en la que el ser se relaciona con los objetos, indicando que para aprender las propiedades de estos habrá que modificar la forma en que nos relacionamos con ellos, haciendo posible así que aflore un conocimiento teórico cuando, por rotura o negación de la posibilidad de estar en la mano, descubramos ese objeto. Estas nuevas formas de relación las define como modos de curarse, en las que los objetos dejan de ser percibidos como útiles en la mano para convertirse en seres ante los ojos, que nos revelan cómo está constituido el mundo. Lo útil en la mano sorprende cuando se muestra inservible, cuando lo echamos de menos o bien cuando nos estorba. Heidegger no trata la consideración del objeto artístico hasta años más tarde, cuando durante una conferencia titulada El origen de la obra de arte, situará lo artístico en relación con el resto de cosas útiles con las que convivimos. Mientras que las cosas útiles se constituyen por su estructura remisional y se fundamentan por el hecho de estar en la mano, Heidegger presenta el arte como aquello que posibilita la apertura al mundo, en establecer por sí mismo y de forma independiente a otros útiles una nueva red de significados. El arte posee una autosuficiencia en su presencia de la que carece lo útil, y a la vez resulta independiente de la cadena de reemisiones en las que se insertan el resto de útiles, en relación al para qué del ser. El objeto artístico escapa de esta cadena e instaura un entramado propio que Heidegger llama abrir el mundo. Identidad. La ontología orientada a los objetos es una corriente de pensamiento liderada por el filósofo Graham Harman, que sitúa en el mismo plano todo lo existente, ya sean seres humanos, animales, plantas o cualquier otro ser inanimado. Todos nos encontramos en un mismo nivel ontológico. Nada ni nadie es más importante que otro sujeto u objeto. Nada necesita de la conciencia de otro sujeto para existir. El mundo externo existe, pues, independiente de la conciencia y de la percepción humana. Esta corriente de pensamiento, vinculada al realismo especulativo, rechaza el privilegio de la existencia humana sobre la existencia de objetos no humanos y sostiene que los objetos existen independientemente de la percepción que tenemos de ellos. En 1927, Arthur Stanley Eddington introdujo la parábola de las dos mesas. En ella, Eddington propone la existencia de duplicados de cada uno de los objetos con los que nos relacionamos. Así, a partir de una mesa, plantea la existencia de dos realidades, la mesa familiar o cotidiana, que se manifiesta a través de los sentidos, y la mesa física o científica, que considera como la única real. Dos aproximaciones a la realidad de la mesa que Eddington plantea casi como una guerra de trincheras entre las humanidades y la ciencia, pero que Harman considera igualmente irreales, en tanto que reduccionistas, sugiriendo una tercera mesa que sitúa equidistante entre la primera y la segunda. Cuando el científico intenta capturar la estructura del objeto, desintegrándolo al nivel más elemental en una aproximación de arriba abajo, termina perdiendo la visión de conjunto. Cuanto más nos acercamos a una realidad a partir del conocimiento de los elementos más básicos, más perdemos de vista la realidad de la propia mesa. Rechaza también la mesa familiar, aquella construcción cultural de la mesa que privilegia nuestro privilegio sobre la realidad de la propia mesa.
Harman recupera la idea de Heidegger en Ser y Tiempo al considerar que las cosas no se nos presentan como sustancia y que la relación con ellas no es una experiencia consciente. Y propone una tercera mesa, la única mesa real, una realidad auténtica, mucho más profunda que cualquier encuentro teórico o práctico con ella. La tercera mesa se sitúa entre las dos, emerge como algo diferente a sus componentes y también se oculta tras los efectos externos, habilitando la zona permanente y autónoma donde los objetos son simplemente ellos mismos. Gesto y mediación. En el libro Sapiens, de animales a dioses, Yuval Noah Harari sostiene que es a partir de la revolución cognitiva cuando el ser humano comienza a diferenciarse de otros mamíferos. El autor considera que lo que nos hace verdaderamente humanos, más allá de la posibilidad de fabricar y usar herramientas, algo que compartimos con otras especies, es la capacidad que tenemos de cooperar en sociedad. La verdadera diferencia entre nosotros y los chimpancés es el aglutinante místico que une a un gran número de individuos, familias y grupos, y que sí es cierto que la biología establece los parámetros básicos y los límites de nuestro comportamiento, nuestras acciones se ven impulsadas por la capacidad que tenemos de ficcionar, creando estrategias cada vez más complejas que cada nueva generación va a implementar. Si intentáramos reunir a miles de chimpancés en la plaza de Tiananmen, en Wall Street o en el Vaticano, el resultado sería el caos más absoluto. En cambio, miles de sapiens se reúnen habitualmente en estos sitios. Juntos creamos estructuras ordenadas, como centros comerciales, celebraciones masivas e instituciones públicas. En La llave de Berlín o Cómo hacer palabras con cosas, Bruno Latour sostiene que los objetos son el aglutinante que hace posible las sociedades complejas en las que vivimos. Para explicarlo, el autor hace uso de un objeto diseñado, la llave de Berlín, que veis proyectada. Una llave que nos permite interactuar todavía hoy con las puertas de acceso de algunos edificios de la ciudad, y que llama la atención por su forma, que destaca al disponer de dos palas ubicadas una a cada extremo del brazo. Una llave que obliga a interactuar a partir de un gesto único, que posibilitará al usuario liberar la llave por el lado opuesto de la cerradura únicamente cuando haya cerrado la puerta tras de él. Este gesto es tan inhabitual que uno solo puede aprenderlo de otra persona, un berlinés, que a su vez lo ha aprendido de otro berlinés, y así sucesivamente por grados durante el camino hacia atrás, hacia el inventor inspirado, a quien Latour llamará el cerrajero prusiano. El cerrajero prusiano, sirviéndose de un objeto diseñado y a partir de una estricta disciplina colectiva, posibilita que las puertas de Berlín queden siempre cerradas. Un objeto que conduce a una red de situaciones que explican nuestra convivencia en sociedad. El mundo sensible, el mundo material, se encara a nosotros condicionando las relaciones que nos constituyen como seres sociales, en una amarga lucha por el control y acceso cuando fracasan las relaciones basadas en la disciplina o la coerción verbal. De ser una herramienta sencilla, la llave de acero asume toda la dignidad de un mediador, de un actor social, un agente, un ser activo. Valor. En el libro ¿Para qué sirve?, la escritora Sara Ahmed rastrea la cuestión de uso. Lo hace analizando el impacto que tuvo el utilitarismo, esbozando las diferentes interacciones a partir de las cuales, mediante el uso, nos relacionamos con el mundo. El libro cuestiona el determinismo de Heidegger y considera el uso como algo que va mucho más allá de una función prevista. El título del libro hace referencia a la utilidad, pero a su vez juega con el equívoco que esconde una pregunta retórica que a menudo nos hacemos.
y que asociamos a una cierta exasperación, ¿no? ¿Qué finalidad tiene lo que hacemos? En el campo del diseño podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué deberíamos diseñar una nueva silla teniendo en cuenta la inmensa cantidad de sillas existentes y las escasas posibilidades que realmente tendremos para aportar valor a un nuevo objeto a través de su rediseño? Una pregunta que resulta primordial en el momento en el que adquirimos conciencia del colapso social y medioambiental del actual modelo productivo y consumista, en el que la utilidad y la relación instrumental que hemos establecido con los objetos adquiere un papel fundamental. Ahmed considera que las relaciones que las personas establecemos con los objetos cuando los utilizamos se fundamentan de la empatía. A partir de un pasaje de Eliot, la autora sitúa el pie en relación con el resto del cuerpo y cómo adquiere el deber de servirlo al hacerse útil de forma solidaria, sosteniendo el resto de integrantes del cuerpo para mantenernos de pie. Y es el hecho de asociar el valor de las cosas a la relación empática y solidaria de la utilidad lo que posiblemente sostenga el modelo productivo y consumista imperante. En El Capital, Karl Marx analiza el ser de los objetos, en tanto que mercancías, y apunta el carácter fetichista de estos que vincula el hecho que esconden en su materialización el equívoco de hacernos creer que su valor se encuentra en su utilidad y no en las relaciones resultantes del trabajo humano que los ha hecho posibles. En mi país aprendí que un clavo deja de ser un clavo una vez clavado, en el sentido operacional. Se clava nada más que una sola vez. Se hace indisponible, como si dejara de existir, cuando tranquilamente podría ser clavado todavía. La única fuente de clavos que existe en la percepción es la que proviene del ciclo productivista de comprar, usar y tirar. Ahmed explora las distintas relaciones del uso y del desuso de las cosas, también de cuando las cosas se convierten en usadas. A menudo asociamos lo usado, lo que ya nos ha servido, a un signo de devaluación de tal cosa. El clavado podría ser clavado tranquilamente otra vez, pero lo descartamos al percibirlo como algo devaluado. Sin embargo, ese desgaste del clavo podría ser percibido también como un testimonio de su historia. Podríamos valorar las cosas gastadas, las cosas rotas, por la vida que vivieron, por cómo muestran lo que saben. Belleza. A lo largo de la historia, los humanos nos hemos dotado de mitos y leyendas para entender el mundo. De la mano de Protágoras, Platón recurre al mito de Prometeo, y en Hipias Mayor, también conocido como ¿Qué es lo bello?, se adentra en la naturaleza de la virtud. ¿No es cierto, Sócrates, que el marfil y el oro, cuando son adecuados, hacen que las cosas parezcan bellas y cuando no lo son, feas? ¿Qué es lo adecuado cuando se hace hervir llena de bonitas legumbres la cazuela de la que acabamos de hablar? ¿Una cuchara de oro o una de madera de higuera? ¿No es evidente que la de madera de higuera aporta más aroma a las legumbres y además no podría rompernos la cazuela, ni colmar la verdura, ni apagar el fuego, dejando sin un plato muy agradable a los que comerían? En cambio, la de oro haría todas estas cosas, de manera que, al parecer, podríamos decir que la cuchara de madera de higuera es más adecuada que la de oro. La vinculación de la belleza con la ética que propone Platón será ampliamente contestada por muchos otros filósofos. Sumerios, egipcios y griegos plantearon la posibilidad de la proporción áurea o divina como aproximación a una determinada idea de belleza. Hegel la entiende como manifestación del espíritu, más allá de la naturaleza y la moralidad, y considera que en la naturaleza podemos encontrar ciertas formas que se aproximan. Kant definirá la belleza como experiencia sensorial y placer estético desinteresado.
Graham Harman como la apertura de una brecha entre el objeto real y sus cualidades sensibles. En el libro El imperativo estético, Peter Sloterdijk presenta el diseño como sucesor natural de las artes, a través de las cuales el idealismo burgués quiso proyectar su entusiasmo, un entusiasmo que se nos presenta como capacidad de contaminar la realidad de belleza. Privilegio. La batalla por la hegemonía de la modernidad de principios del siglo XX tiene mucho en común con la fricción entre el objeto artístico y el objeto diseñado. Adolf Loos se enfrenta al Art Nouveau en su intento por controlarlo todo. Lo hizo durante la conferencia que impartió en 1910 y que publicaría años más tarde con el título Ornamento y delito, situando el ornamento como un signo de degeneración estética y moral que nos esclaviza. Oriol Fondavila sostiene que esta esclavización se debe precisamente al hecho de que el ornamento funciona como una trampa para los humanos. No hay emancipación posible de las mediaciones con las que los objetos capturan la conciencia humana y proceden a generar relaciones por su lado. La ornamentación no mejora las cualidades funcionales de los objetos, sino que incide en aspectos sensitivos, emocionales y culturales que nos vinculan con ellos, posibilitando su diferenciación, imponiéndoles atribuciones que sirven a una función comunicativa que les confiere nuevos valores. La ornamentación privilegia los objetos, los unos respecto a los otros, en tanto que les confiere elementos que nos permiten establecer preferencias a través de las emociones. La crítica de Adolf Loos al ornamento y el impacto que tendrá en el movimiento moderno devaluarán el reconocimiento de este recurso en el terreno del diseño y la arquitectura. Pero a partir de los años 70, los principios del movimiento moderno, capitalizados por la racionalidad y el funcionalismo, empezarán a desvanecerse. La consideración meramente instrumental de los objetos que había articulado Heidegger y que recogería más adelante la escuela de Ulm, quedará confrontada en el terreno filosófico con la introducción de nuevos condicionantes como el deseo o el goce. El less is more dejará paso al less is a bore de Robert Venturi y a la posmodernidad, un movimiento que supondrá la reivindicación de la dimensión semántica de los objetos y donde la analogía y la metáfora resultarán fundamentales para comprender las relaciones que establecemos con los objetos más allá de su funcionalidad. Y voy acabando, quedan 3. Poder. En la obra El jinete de Bart van der Leek, diseñador, pintor, ceramista y uno de los integrantes del neoplasticismo holandés, descubrimos una serie de formas geométricas plasmadas en 2 colores, negro y amarillo, distribuidas sobre una tela de color blanco. Al observar la pintura, percibimos, a modo de señales, estas formas geométricas y, sin embargo, interpretamos a través de ellas la representación de un jinete montando a caballo. La obra nos sirve para entender que la percepción es un proceso de interpretación activa que se desarrolla a partir de la interacción con el mundo a través de nuestros sentidos y que la realidad, que Anil Seth llama alucinación controlada, no es más que una proyección cognitiva que nuestro cerebro va construyendo a medida que le proporcionamos señales. Podríamos considerar que estas señales se articulan en forma de relaciones constituyendo dispositivos que Foucault define como conjuntos heterogéneos que forman los discursos, las instituciones, las habitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, a los que hagan bien. Añadirá también al portalápiz, la escritura, el cigarrillo, la navegación, los ordenadores, los móviles y, por qué no, el mismo lenguaje. Todo lo que tiene capacidad para capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos,
conductas y opiniones o discursos de los seres vivos. Los dispositivos, para Foucault, responden a urgencias y desempeñan una función estratégicamente dominante. Su naturaleza la conforman relaciones de fuerza que hacen que los dispositivos queden inscritos en un juego de poder, ligados a sus límites o a los límites del saber. El estar sentados hoy en sillas es una cotidianidad banal y habitual. Pero ¿de dónde proviene la silla? ¿Qué significa estar sentado? En tan solo 150 años hemos pasado de no tener derecho a sentarnos en sillas a casi la obligación de sentarnos. Estamos sujetos a nuestras sillas mucho más de lo que creemos. Sentarse en sillas, estar a la altura de las rodillas, no es solo una actitud externa, sino una forma de diseñar nuestra cultura. A Entre glúteos, sillas y tropiezos, Andrea Soto nos presenta la silla como integrante de un dispositivo que estructura un marco de tiempo, de presentación y de percepción, una forma cultural que se convierte en un modo de sujeción que determina nuestras vidas. Formamos parte de una compleja red de relaciones donde las convenciones, normas y rituales se forman, mantienen y modifican articulando espacios y objetos materiales, donde la materia se convierte en un mediador fundamental de las complejas relaciones sociales en las que los objetos actúan como agentes con trayectorias, propensiones y tendencias propias. Diseñar objetos implica repensar este complejo entramado de relaciones que constituyen los dispositivos. El diseño no debería ser una aportación externa, sino que debería emerger de estas relaciones para reconsiderar las lógicas sociales dominantes, hegemónicas o represivas en las que se organizan a menudo los dispositivos. Redefinir los objetos y espacios desde su materialidad debería implicar abordar las relaciones previamente establecidas, cambiar las configuraciones materiales desde la forma de pensar o actuar, desvelando las relaciones de poder que modelan los objetos, cuestionar la propia esencia de los dispositivos y no quedarnos atrapados por el conjunto de relaciones que los conforman. Reconocer la fuerza de las cosas, repensar nuestra relación con la materia desde una perspectiva ética, reconociendo los objetos como agentes activos de un amplio y complejo entramado y cuestionar las lógicas de poder nos permitirá diseñar más libremente, alterando y manipulando cuando sea necesario los dispositivos previamente existentes. Las sillas no nos obligan a sentarnos, pero nos predisponen a sentarnos, convirtiéndose en dispositivos que nos incitan a una manera de hacer y de ser. Nuestros cuerpos se docilizan introduciendo creencias a partir de las cuales operamos. Por eso resulta casi una actitud revolucionaria cuando desde la acción, desde el diseño de los objetos materiales, somos capaces de modificar los dispositivos. En el libro Vigilar y castigar, Foucault explora las relaciones de poder y los sistemas de control de distintos regímenes penitenciarios. En el capítulo Disciplina, el autor aborda el panóptico, la estructura carceraria que el filósofo Jeremy Bentham diseñó en el siglo XVIII, y cómo este dispositivo, combinación de disciplina y corrección, dispone a los individuos a un estado de permanente control. El panóptico es una construcción arquitectónica en forma de anillo, donde en la periferia se sitúan las distintas celdas previstas de muros laterales que impiden a quienes ingresan estar en contacto con sus compañeros. Cada celda del panóptico dispone de una ventana situada en el exterior, que abastece de mucha luz al espacio, y de una segunda ventana orientada hacia dentro del edificio, donde se encuentra una gran torre de vigilancia.
Desde la torre, el vigilante dispone de total acceso visual a cada una de las celdas y con ello a cada uno de los internos. El panóptico introduce al detenido un estado consciente y permanente de visibilidad. La torre es visible para el detenido, pero inverificable, pues jamás sabrá si realmente hay un vigilante. Un dispositivo que automatiza y desindividualiza el poder. Un espacio arquitectónico que no debe ser entendido como un edificio onírico, sino como el diagrama de un mecanismo de poder reducido a su forma ideal. Su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o razonamiento, puede ser buenamente representado como un puro sistema arquitectónico y óptimo. Es, de hecho, una figura tecnológica política que puede y debe desprenderse de todo uso específico. El panóptico es polivalente y sirve tanto para enmendar a los presos como para curar a los enfermos, vigilar a los obreros o instruir a los estudiantes. En el panóptico, el efecto colectivo de la masa queda anulado por la individualidad y el autocontrol. Vulnerabilidad. En el libro Modest Witness, Second Millennium Female Made Meets Oncomouse, Donna Haraway nos presenta un mundo en el que ya no existen objetos y organismos puros, en el que ya no podemos discernir entre aquello natural y aquello artificial. Uno de los personajes del libro al que Haraway interroga es el oncorratón, un ratón modificado genéticamente para hacerlo vulnerable al cáncer al incorporarle oncogenes, del que la Universidad de Harvard obtuvo la primera patente en 1998. El ratón morirá al tiempo que informará a los humanos sobre los mecanismos del cáncer. El oncorratón es en parte humano y lo ha de ser necesariamente para que funcione como modelo para los humanos. Si consideramos que es útil e informativo y promete una respuesta al tratamiento del cáncer, es precisamente porque lo consideramos extremadamente similar a nosotros. Esta relación nos vincula emocionalmente. El oncorratón sufre física, repetida y profundamente para que los humanos podamos llegar a vivir. El oncorratón es muchas cosas simultáneamente, entre ellas una línea de investigación transgénica y un modelo para una enfermedad. El oncorratón es una mercancía, una entidad ordinaria en los circuitos del intercambio del capital transnacional, una especie de herramienta máquina para producir otros constructos instrumentales del conocimiento en tecnociencia, un pequeño roedor con propiedades para desarrollar tumores útil para la ciencia y para el mercado. En el libro Nunca fuimos modernos, Bruno Latour aboga por las realidades híbridas, donde la naturaleza y la cultura se difuminan en realidades interconectadas. Cuando hablamos de naturaleza, no hablamos de una realidad de cualquier ámbito del mundo, sino de una división conceptual. Natural es la mitad de una pareja de conceptos. Naturaleza y cultura son hermanas siamesas unidas por la cadera. Las ciudades no parecen naturales y, sin embargo, cada una de sus piedras proviene de una cantera cercana que se encuentra en medio de un campo. Cada viga de acero se ha fabricado con el hierro conservado durante millones de años en un filón del fondo de una montaña. No parece natural si lo comparamos con un bosque o con un campo, pero su materia, todos los átomos que la componen, proceden de un ámbito que inicialmente habríamos considerado natural. Los bosques y campos, dice Latour, nos parecen naturales, pero el campo ha sido labrado durante generaciones y tratado con sustancias químicas. Está tan humanizado, es tan técnico, tan artificial como las ciudades en las que vivimos. Lo mismo ocurre con el bosque. A pesar de su apariencia natural, es muy posible que cada uno de sus árboles haya sido plantados muy recientemente. Naturaleza y cultura forman parte de una
de una pareja inseparable que sirve para distinguir lo bueno de lo malo, lo que parece natural, virgen, no tocado por la mano del hombre, y lo natural, artificial, lo no natural, artificial, contaminado, industrial o técnico. No podemos escapar de esta oposición moral. Las formas de vida tienen consecuencias. Su metabolismo deja un montón de residuos, unos residuos utilizados por otras formas de vida. Así, sin utilizar la naturaleza y la cultura, porque una ciudad es todo lo que deja la acción humana, exactamente como los montículos que deja la acción de termitas, o el dique que producen los castores, o el oxígeno de la atmósfera producido por las plantas, o los bosques creados por la forma en que los árboles se adaptan los unos a los otros y controlan, en parte, el clima en que viven. Toda la Tierra, en este sentido, es artificial. Todo ha sido diseñado por alguna forma de vida, pero no todo objetos, hipocresía, debilidad e inconsistencia. La crisis ecológica nos hace cada vez más conscientes de que el mundo, tal y como lo habíamos imaginado, ya no existe. Timothy Morton sostiene esta idea en el libro El pensamiento ecológico. Ningún ser animado o inanimado puede existir independientemente del entramado ecológico. Ni siquiera la naturaleza, que la sociedad moderna había construido como un ente distante y cosificado, alejado de la civilización. Dice, hemos ganado Google Earth, pero hemos perdido el mundo, ese lugar en el que las acciones cobran sentido. En el libro, Morton introduce el término hiperobjeto, a partir del cual el autor se refiere a las cosas que se distribuyen masivamente en el tiempo y en el espacio en relación a los humanos. Un concepto que amplía y describe en el libro Hiperobjetos, filosofía y ecología después de la fin del mundo. Un hiperobjeto podría ser un producto de manufactura humana de larga duración, como el poliestireno o las bolsas de plástico, o también la suma de toda la maquinaria chirriante del capitalismo. Los hiperobjetos tienen muchas características en común. Son viscosos, se enganchan a las cosas con las que se relacionan, son no locales, involucran una temporalidad radicalmente distinta a las temporalidades a escala humana a las que estamos acostumbrados. Ocupan una fase espacial de alta dimensionalidad que los vuelve invisibles a los humanos durante ciertos periodos de tiempo. Los hiperobjetos tienen o han tenido un impacto en el espacio humano y son directamente responsables de lo que Morton llama el fin del mundo, que sitúa en abril de 1784, cuando James Watt patentó la máquina de vapor, y también con las primeras pruebas nucleares que se realizaron en Nuevo México y las posteriores detonaciones letales de Hiroshima y Nagasaki. La máquina de vapor y la entrada en la era industrial marcarán un momento geológico decisivo, así como los materiales radioactivos que empezarán a depositarse a partir de 1945. Los hiperobjetos son objetos reales, más allá de que alguien esté pensando en ellos. Debemos entenderlos, pues, dentro de la filosofía de la ontología orientada a los objetos en un sentido no antropocéntrico. Son difíciles de ver. Podemos calcularlos, saber de su existencia, pero no necesariamente los percibimos. Y sin embargo, no son construcciones mentales, sino entidades reales cuya realidad primordial es retirarse de los humanos. Nos obligan a enfrentarnos con algo que afecta a nuestras ideas básicas sobre qué significa existir. Emmanuel Levinas se refiere a la infinitud como lo que desborda el pensamiento que la piensa,
Podemos pensar en el infinito, pero resulta inmensamente complicado entender la finitud. De allí la complejidad de intentar abarcar a los hiperobjetos. El reconocimiento de los hiperobjetos ha convertido en obsoletas tanto las versiones apocalípticas sobre la crisis medioambiental como aquellas que la niegan, conduciéndonos al fin del mundo. Una fase humana que Morton califica de hipócrita, débil e inconsistente. Hipócrita por la imposibilidad de un metalenguaje, la llegada del calentamiento global, el tomar conciencia de la existencia de una crisis medioambiental impide tanto su negación como cualquier discurso apocalíptico o teórico que no vaya encaminado estrictamente a mitigar o revertir la problemática. Débil debido a la brecha que encontramos entre el fenómeno y la cosa, que el hiperobjeto hace perturbadoramente visible, e inconsistente por la propia fragilidad intrínseca que encontramos en toda entidad. Morton sostiene que con la llegada de los hiperobjetos, los humanos nos hemos hecho cargo de que los objetos no humanos ya no están excluidos o funcionan como accesorios del espacio físico o filosófico. Nuestra reacción frente a los hiperobjetos adopta tres formas básicas: la disolución de la noción del mundo, la imposibilidad de mantener una distancia cínica y el surgimiento de una nueva experiencia estética que podemos imaginar solo en la nueva era de los hiperobjetos. El mundo que entendíamos hasta ahora no era más que una construcción estética. No nos molestaban los oleoductos o los kilómetros y kilómetros de canalizaciones que no vemos, sino los molinos de viento, una monstruosidad en un paisaje que habíamos idealizado. Hemos perdido el mundo, pero tenemos la oportunidad de inventar una nueva realidad, pensar en una nueva era forjada por las relaciones de los humanos y los no humanos, la era de la simetría, que Morton plantea como un estadio de superación del posmodernismo. Los humanos y los no humanos nos enfrentamos en igualdad de condiciones. Los objetos no humanos están ya fuera de control, retirados totalmente del acceso humano, compartiendo con nosotros un mismo espacio sensorial. Gracias.